Yo que va por ese lado también la cosa. Pizarro. Sí, Levantemos de la cuarentena Pizarro. Sí. en la forma, claro. Oye, buenos días. Vamos a aprovechar de saludar a don Oscar González y su equipo que están ahí en la espera, ya entraron. Muy buenos días, don Oscar. Don Oscar es el gerente de planificación y control de gestión del banco. Entiendo que está más con el subgerente, don Alessandro Bozo, que es el que está encargado de Fogate. Bueno, estamos a la espera también de que se incorpore el ministro de Hacienda, don Oscar, están en otra reunión terminando, pero lo que corresponde entonces es rendir el informe del FOGAPE a la Comisión de Hacienda y queríamos darle, aprovechando el tiempo, darle la palabra a usted. Tenemos alguna información que nos enviaron desde el banco de lo que es la actual situación, de cómo se ha ido administrando y qué es lo que ha sucedido con este FOGAP, este Fondo de Garantía a las Pequeñas Empresas que es tan importante. Ahí ya se incorporó el señor ministro de Hacienda. Lo alimentan bien el ministro de Hacienda, por lo menos, ¿eh? Eso está bien. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Gusto verlo. Estamos comenzando la sesión, Buenos días. ministro, y estamos En pidiendo a todo don caso están Oscar los que... huesos del ministro de Hacienda. ¿Ah? Yo lo veo en los huesos del ministro de Hacienda en todo caso, o sea, que está ahí que lo No, pero alimenta. es que mire el plato que tiene al lado, eso es lo que... Una Bueno, ¿Dónde ya, está? frutita. ¿Dónde está? vamos en serio que se está transmitiendo además esto. Pero no se lo Ya. está Entonces comiendo. lo que vamos a hacer es, don Oscar, que usted proceda a entregarnos el informe con su equipo y algunas consultas que nosotros haremos. El señor ministro de Hacienda también va a participar. Así que le ofrecemos la palabra. ¿Se escucha, don Oscar, o no? O Ellos ministro, tienen, perdón, Soledad, dígame. es que tienen que Pero activar su aquí estamos. micrófono, Habría que traerla para acá, sí, volvemos a lo tienen traerla para acá. apagado. ¿Aló? Hay que traer el micrófono de don Oscar. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí lo escuchamos. Ya, muchas gracias. Buenos días, señor presidente, a usted y a los Buenos días. integrantes del Senado. Me acompaña, como usted decía, Alessandro Bozo, que es el subgerente de FOGAPE, y don Álvaro Larraín, que es abogado jefe de la Fiscalía. Yo soy gerente de planificación y control de gestión y administrador también de FOGAPE. Enviamos una presentación, no sé si la podrán subir a la pantalla para poder ir siguiendo el informe. Eduardo, ¿se puede subir la presentación que nos enviaron? Lo hago yo entonces, ahora la busco. Ahí está la presentación. Ahí está la presentación. Entiendo que la están viendo ustedes. Este es el segundo informe que se entrega. Estuvimos también el 27 de mayo entregando el primer informe de avance del programa FOGAPE. Y si me permite, si pudiera pasar a la siguiente lámina. Estamos partiendo con una información que publica la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que la está publicando semanalmente, en que recoge toda la información de todas las instituciones financieras. Y esta información al viernes 19 de junio, y según la información que entrega la Comisión para el Mercado Financiero, se han recibido casi 243.000 solicitudes de los créditos FOGAPE, de las cuales 23.000 no cumplen los requisitos que están establecidos en la ley y en el reglamento, y 220.000 sí cumplen todos estos requisitos. De esas 220.000 solicitudes, hay 171.000 que han sido aprobadas, pendientes de cursar, 56.000, o ya cursadas, 115.000. Y de esas 220.000, 14.999
esta información el viernes 19, como digo, han sido rechazadas por políticas de la institución y casi 29.000 están en proceso todavía de evaluación. Eso cubre el universo completo de las solicitudes de FOGAPE y el estado en que se encuentra. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor. Perdón, ¿me permite una interrupción? Bueno, Una sí. consulta. Senador Que lo vamos García. con calma estos datos. A mí me llama la atención que las solicitudes que cumplen requisitos son 220.000, pero dentro de esas 220.000 hay 15.000 rechazadas. ¿Cómo pueden estar rechazadas si cumplen los requisitos? cumplen los requisitos de admisibilidad del FOGAPE, es decir, no tenían mora en la fecha en que establece la ley y el reglamento, pero fueron rechazadas por políticas de los bancos. En opinión de los bancos, estas son ya políticas de riesgo internas de los bancos que significaron rechazar esa petición. La diferencia de las previas que son rechazadas porque no cumplen los requisitos Ya, del o programa. sea, en el segundo caso es evaluación de riesgo y en el primer caso es requisito formal. Así es, presidente. Gracias. ¿Y tienen ustedes un desglose de qué tipo de créditos son esos rechazados? Me refiero a si son a pequeñas empresas, son medianas, porque se pidió mucha plata. Nosotros en el FOGAPE como administradores no tenemos esa información porque en el FOGAPE solo llega la información de los créditos que se cursan y se aprueban, que son aquellos que vamos a dar la información a continuación. Ok. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor. Como decía, al 15 de junio había 115.000 operaciones aprobadas. Aquí estamos dando cuenta de la información ayer, al 24 de junio, y se elevaron a 124.000 las operaciones aprobadas. De esas 124.000 operaciones, 105.000 corresponden a micro y pequeñas empresas, esto es, empresas con ventas hasta 25.000 unidades de fomento, y 13.000 a medianas empresas, esto es, con ventas entre 25.000 y 100.000 unidades de fomento. O sea, alrededor del 95% de las operaciones y 55% del monto de financiamiento ha sido otorgado a pequeñas y medianas empresas hasta 100.000 unidades de fomento. Esto, aparte de mostrar las cifras, lo indicamos porque en la ley se estableció que al menos un 45% del monto de financiamiento debía estar licitado y dirigido a las MIPYMES, con lo cual se está cumpliendo ese algoritmo. Y a las grandes empresas, en consecuencia, ha ido el 4,5% de las operaciones y el 45% del monto. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esto es la misma información, más gráfica simplemente, y con mayor detalle, en el sentido que a la izquierda está el número de operaciones, en el color azul están las pequeñas empresas, esto es hasta 25.000 unidades de fomento, que representan el 85% de las operaciones, y las medianas empresas que representan el 10% de las operaciones. Y en términos de montos, las pequeñas empresas representan el 27% de las operaciones y las medianas el 27% también de las operaciones. Si podemos pasar a la siguiente. Como una referencia, estamos indicando aquí que el monto cursado, que son 203 millones de UF, si uno las compara con lo que FOGAPE cursó el año 2019 o el año 2018, que fueron alrededor de 30 millones de UF, ha significado un incremento de casi 7 veces el monto cursado. Esto, por supuesto, tiene que ver con que hay operaciones a grandes empresas que en los años anteriores no estaban. Sin embargo, como se informaba en la lámina anterior, solo a pequeñas empresas hasta 25.000 unidades de fomento se han cursado 55 millones de UF, que en el fondo es casi 2 veces lo que se cursó durante los 2 años pasados en FOGAPE. Durante el año completo. Durante el año completo, claro. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esto es la evolución semanal de las operaciones.
y ha habido una cierta cadencia que ha sido relativamente constante. Semanalmente se han ido cursando 16.000 operaciones en promedio. Las primeras semanas fueron a un ritmo menor, pero durante las últimas semanas de mayo y las primeras semanas de junio, esto ha ido creciendo, llegando hasta las 124.000 operaciones que mostrábamos al inicio. Si podemos avanzar, por favor. Otro antecedente importante que se recoge en la información que cuenta como administración del FOGAPE es que un 71% de los préstamos se están otorgando en plazos de más de 36 meses, entre 37 y 48 meses, y que el máximo plazo que establece el reglamento, y un 25% entre 25 y 36 meses, y un 4% a 24 meses, que era el plazo mínimo que podía ser otorgado. Si pasamos a la próxima lámina, por favor. Esto es la concentración en términos de sectores, y hay dos sectores que tienen la mayor proporción. El comercio, hay que señalar que en el comercio está incluido lo que es hotelería y turismo, y representa un 40% del número de las operaciones y un 38% del monto de las operaciones, y después le sigue servicios, con un 28 y 22% del número y monto de las operaciones respectivamente. Son los dos sectores que más han recurrido y que más créditos han sido aprobados y cursados. La siguiente, por favor. Una consulta breve. ¿Sí? ¿Sector servicio está educación? Sí, el sector ¿Tienen servicio. datos si los colegios, jardines infantiles, incluso universidades han recurrido al FOGAPE? No lo tengo acá. Podríamos analizarlo y responder después, si le parece. Son elegibles de todas maneras. Son elegibles, pero no tenemos información. En ese caso, algunos de estos están. Lo siguiente que presenta es la información regional. Esto es en el total de las operaciones. Y desde el total de las operaciones, la región metropolitana representa un 52% del número de operaciones y un 68% casi del monto de los financiamientos. En la lámina siguiente está esta información separada por tamaño de empresas. Si podemos pasar a la lámina siguiente. Y en esta lámina se aprecia que hay una diferencia. Este es el mismo monto de financiamiento, pero aquí está separado por tamaño de empresas. Y las pequeñas empresas hasta 25.000 unidades de fomento, la región metropolitana concentra el 58% del monto financiado, y este va creciendo en función del tamaño de la empresa a un 66% cuando son medianas empresas hasta 100.000 unidades de fomento, 73% con las empresas hasta 600.000 unidades de fomento de venta y el 80% en las empresas de más de 600.000 unidades de fomento de venta. Esto tanto porque están concentradas en la región metropolitana como en algunos casos sus procesos y áreas financieras están también en la región metropolitana. La concentración es diferente según el tamaño de la empresa, por eso la estamos indicando. Si podemos pasar a la siguiente. Aquí queremos dar cuenta de algunas mejoras que se hicieron en el inicio del programa, que facilitaran el uso de este programa por parte de todas las empresas y los bancos. El primero fue facilitar la incorporación de microempresas sin información tributaria. Muchas microempresas no tienen información tributaria y se les hacía más difícil acceder a esta garantía. Y dado el diseño de la ley y del reglamento, se facilitó mucho el acceso de las microempresas, que no requieren necesariamente la información tributaria para poder postular y obtener un crédito con esta garantía. Después se facilitó la constitución de las garantías por medios digitales. Hoy día varios bancos están conectados directamente, digitalmente, al sistema del FOGAPE y a través del sistema del FOGAPE al Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto tienen respuesta inmediata
de la elegibilidad, nivel de ventas de la empresa, y en algunos casos pueden cursarlo directamente y queda registrado también en el sistema del FOGAPE. Hay reporte de información diaria que se envía al Ministerio de Hacienda, a la autoridad reguladora en general, y se estableció un mecanismo de consulta y reclamos al cual los clientes pueden enviar su consulta, su reclamo. Está en la página web del FOGAPE, y esa información se recoge y se envía al Ministerio de Hacienda y luego a la CMF para que los bancos respondan directamente a los clientes la consulta o reclamo que hayan efectuado. Si pasamos a lo siguiente, por favor. Este es un resumen de los tipos de reclamos que se han recibido. La mayor proporción, un 42%, tiene que ver con la demora en la respuesta, sin respuesta por más de 5 días. Y el segundo, con un 22% en verde, es el rechazo que no cumple las condiciones del reglamento. En algunas ocasiones, los clientes pueden reclamar aquello, los bancos deben revisar. Si continuamos, por favor. Y algunos comentarios finales, entonces. Como se señalaba, el proceso incorporó algunas mejoras que hicieran más fácil el acceso y el curso de las operaciones, y esto ha permitido que se cursen 124.000 operaciones en prácticamente algo menos de 60 días, y 200 millones de UF, que representan algo así como 7.000 millones de dólares. Señalar que desde el último reporte, que se hizo el 27 de mayo, el número de operaciones aumentó desde 56.000 que se reportaron en esa oportunidad a 124.000 operaciones, y de 100 millones de UF que se habían cursado en ese minuto a 203 millones de unidades de fomento. Como señalaba, cuando uno ve la información semanal, en las últimas semanas de mayo y las primeras de junio tuvieron un aumento importante de curso de operaciones. Que el 96% de las operaciones y 55% del monto del financiamiento ha sido dirigido a pequeñas y medianas empresas con ventas hasta 100.000 unidades de fomento, y la mayor parte de los créditos se ha otorgado a plazos más amplios, de 36 meses, y los comercios, los sectores que mayormente han recurrido y obtenido financiamiento han sido el comercio y servicios, con 40 y 28% respectivamente. Esa es la presentación, señor presidente, señora integrante de la comisión. Como decía, FOGAPE lo que tiene es la información que ha recogido de todos los bancos que envían los créditos que han ido cursando, digamos, y recoge también los reclamos de los clientes de tal manera de conducirlo a las autoridades que correspondan. Bien, muchas gracias, don Oscar. Yo no sé si el ministro quiere intervenir ahora o abrimos una ronda de consulta. Ministro. Presidente, prefiero hacerlo ahora. Alguna de la información se va a repetir con la que presentó FOGAPE, pero con todo creo que agrega elementos para la discusión posterior. Así que si le parece, tengo una pequeña presentación cargada. Ya, muy bien. ¿La tiene a la vista, presidente? No, la va a tener ahora. Sí, ahora. Perfecto. ¿Puede subirla? Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Ahí está la vista, presidente? Sí, se ve perfectamente. Ok, voy rápidamente, creo que me voy a repetir en algunos puntos, pero bueno, lo que abunda no daña, a veces dicen. Como se señalaba, presidente, al 24 de junio, o sea, ayer, se habían cursado 124.500 créditos FOGAPE COVID. En términos de número de créditos, el 96% de estos han sido dirigidos al segmento PYME, y en términos del crecimiento promedio diario, como se muestra en el gráfico ahí presente, estamos hablando de un crecimiento del 7% en promedio.
Así que esa es la primera cuestión que quería mostrar. Aquí había una progresión del número de créditos cursados, es decir, depositados en cuenta corriente, y como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, las barritas azules, que son las pequeñas empresas, hasta 25.000 UF de facturación anual, concentran el grueso, luego se suman las medianas, y las barritas grises arriba corresponden a los segmentos grandes en las dos dimensiones. Por lo tanto, en términos de número de operaciones, estamos hablando que el grueso está siendo destinado a la pyme. La siguiente, por favor. En términos de los montos colocados, esto es relevante. Ayer se habían cursado más de 7.000 millones de dólares en el programa, 7.152 millones para ser exacto. En términos de monto, el 55% ha ido dirigido a la pyme y el crecimiento promedio diario alcanzaba un 8,5%. Es cierto que, naturalmente, en el último tiempo la tasa diaria ha tendido a bajar, pero sigue exhibiendo una expansión bien relevante. De hecho, llamo su atención en que al cierre de mayo se habían cursado créditos por algo más de 4.000 millones de dólares. Hoy día, como les mostraba, estamos en 7.150 millones, lo que hace pensar que a fines de mes vamos a estar en una cifra cercana a los 8.000 millones de dólares, es decir, replicando a grosso modo los montos cursados del primer mes, lo que es una buena noticia. Creo que en términos agregados, el programa, y les voy a mostrar evidencia más adelante, ha sido bien macizo, ha sido bien sustantivo en los órdenes de magnitud. Estos créditos a la fecha cursados superan con creces por varias veces todo lo cursado por el programa FOGAPE durante la crisis subprime, donde también jugó un rol importante. Entonces, es para poner en perspectiva de qué estamos hablando acá a 2 meses de operación, esperando llegar a 8.000 millones de dólares, creo que es un hito relevante. En términos de los sectores económicos, el grueso lo concentra el comercio al por mayor y menor, los sectores vehicular, automotores, etcétera, concentran casi un 35% del total. Llamo la atención que el segmento de restauración y hoteles es un 7% del total. En fin, ese es el desglose, pero el grueso está asociado al sector comercio. Respecto a la partición regional, ya se mostraba en la presentación anterior, esto en términos de número de operaciones, se divide más o menos 50% la región metropolitana, 50% las regiones. Les voy a hacer llegar, después, presidente, no alcancé a tener esa información para esta presentación, les voy a hacer llegar las solicitudes de créditos por regiones, porque esa también es la métrica relevante para ver cuál es la demanda que existe entre la región metropolitana y regiones por crédito, y no solo contrastarla con las operaciones cursadas, que es esta gráfica, sino que hacer la mirada desde la oferta y desde la demanda propiamente tal. Como se mostraba recién, a la fecha tenemos aproximadamente 243.000 solicitudes, esto en base a los antecedentes reportados por la Comisión de Mercado Financiero, con una tasa de aprobación del 71%, una tasa de rechazo promedio del 16%, y hay un grupo importante de operaciones que están a la espera de ser aprobadas o rechazadas. Ahí tienen la partición por banco, no me detengo mucho en el detalle. En términos de solicitudes, destacar que el Banco Estado lidera por lejos en términos de número de solicitudes. Esto dice relación con que el Banco Estado se ha concentrado más bien en el segmento micro y pequeño, y ahí por lo tanto hay mucha demanda, si bien el valor medio de los solicitados es por supuesto menor. Ahora nosotros, presidente, y a la luz de distintas inquietudes, reclamos, etcétera, hemos activado una serie de medidas para poder tener, poder responder y conocer mejor cuáles son los problemas que enfrentan quienes solicitan los créditos. En particular, junto a FOGAPE, se habilitó un portal de reclamo donde las personas que hayan tenido un problema de cualquier naturaleza entregan sus antecedentes, su RUT, el nombre de su sociedad, y nosotros derivamos esos casos diariamente
a la Comisión para el Mercado Financiero y a la Asociación de Bancos de forma tal de dar atención o respuesta en caso que no haya ocurrido a esos casos. La gráfica siguiente muestra cuál es el tipo de reclamo mayoritario. La principal, 40% de los reclamos recibidos dicen relación con no haber recibido respuesta del banco positiva o negativa por más de 5 días. En segundo lugar, al derecho a haber sido rechazado no cumpliendo las condiciones del programa, y también los rechazos por otros motivos. Es decir, entre la demora y los rechazos se concentra el 80% de los reclamos. En términos de la partición por banco, más del 60% se concentra en Banco Estado, en parte por la razón que yo le mencionaba adelante. El Banco Estado también concentra buena parte de las solicitudes, seguido por Banco Santander y el Banco BCI, el Banco de Chile, en términos de estos reclamos. Entonces esa es una acción que nosotros hemos activado. La otra acción que comienza hoy día, que hemos trabajado con impuestos internos, había cuenta que impuestos internos tiene la ventaja única de tener comunicación directa con todas las empresas por razones naturales y obvias. En el pasado hemos ocupado esa plataforma para comunicar y para informar a las empresas directamente de la Ley de Protección del Empleo, entre otras medidas. Hoy día estamos en conjunto con el servicio utilizando esta plataforma para mandar una encuesta una encuesta breve a todas las empresas de Chile, elegibles, por cierto, por debajo del 1 millón de UF, para preguntarles primero si conocen el programa, si han postulado, qué problemas han tenido, etcétera, 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 de forma tal de levantar una información alternativa a los datos estadísticos que nos permita ir mejorando el instrumento, cuál es su grado de conocimiento y las solicitudes que se han efectuado. A la vez, presidente, hemos dispuesto en el Ministerio de Hacienda, tenemos un portal que en realidad trata de dar cuenta de todas las medidas que se han ido tomando en materia de COVID, dentro de las cuales se encuentra naturalmente el FOGAPE, y quienes accedan ahí con un foco muy ciudadano podrán desplegar información con un diseño bastante ciudadano, bastante cercano a nivel regional, incluso cruzar la información de las empresas que han recibido créditos FOGAPE con otros instrumentos, como por ejemplo la suspensión temporal del empleo a la luz en el marco de la Ley de Protección del Empleo, etcétera. Estamos desplegando datos de forma tal de hacerlo muy transparente, y datos que van bastante más allá de la información que yo ya les mostré, que por supuesto está contenida en esta web, sino que lo que busca es desplegar el conjunto de herramientas excepcionales que se han ido activando en esta crisis, y en la medida de lo posible cruzar esos datos entre los distintos instrumentos. Ahora, yo quisiera, desde el punto de vista general de la evaluación del programa, detenerme un segundo acá, porque como les decía, hoy día llevamos más de 7.000 millones de dólares en créditos ya cursados. Esperamos cerrar el mes cercano a los 8.000 millones de dólares, y la gráfica de la izquierda muestra una cuestión que me parece de primer orden. Lo que hace esa gráfica es comparar el monto del crédito comercial a pymes, empresas pequeñas y medianas, es decir, hasta 100.000 UF, nuestra definición, que ocurrió en este ejemplo, en el mes de mayo, un mes normal de mayo, el año 2017, 2018, 2019, son las barritas azul con celeste que ustedes tienen a la vista, y contrastar aquello con lo que ocurrió en mayo de este año con el programa FOGAPE. Y lo que quiero resaltar acá es que los montos de créditos cursados en el agregado al segmento PYME son prácticamente 4 veces, algo menos de 4 veces, lo que se solía cursar en el mismo mes de un año normal. Es decir, en un año excepcional, donde lo que uno espera es que el crédito se contraiga, no solo no se está contrayendo a nivel de este segmento comercial, sino que se está expandiendo por varias veces más. De hecho, es lo que se presenta en la gráfica a la derecha, que ustedes vieron probablemente en el ICOM, donde lo que se exhibe ahí es qué pasó con el crédito en las dos crisis más importantes recientes que hemos vivido como país, la crisis asiática, que es la línea azul, y la línea roja, que corresponde a la crisis subprime.
¿Qué es lo que sucede en estas crisis? Típicamente es que el crédito se contrae y eso solo exacerba los efectos adversos en el sector real. De hecho, si ustedes miran el gráfico a la derecha, es lo que está ocurriendo a nivel de los créditos de consumo en esta crisis COVID. La línea verde, que corresponde a esta crisis, muestra que el crédito de consumo se ha venido contrayendo fuertemente, tal cual lo hizo en la crisis asiática, también de alguna manera en la crisis subprime, pero con mayor fuerza en ese segmento. Sin embargo, en la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver que el crédito comercial, tanto en la crisis asiática como en la subprime, se contrayó fuertemente, y sin embargo lo que ha ocurrido en estos meses, gracias a la acción coordinada por un lado del Banco Central, por el otro lado la CMF con medidas regulatorias y por supuesto este programa de créditos con garantía estatal, lo que ha logrado es que a diferencia de crisis anteriores el crédito comercial no se contraiga, sino que por el contrario muestre un importante aumento. Y creo que eso es fundamental a la hora de evaluar este programa, digámoslo bien en simple, bien resumido. En ausencia de estas medidas, lo que hubiera cabido esperar es una contracción muy significativa del crédito, en línea con lo que la experiencia pasada nos muestra, y por supuesto eso hubiera exacerbado los efectos reales en la economía y en particular en el mundo de las empresas de todos los tamaños. Así que eso, presidente, yo al terminar y tomando nota de algunas preguntas que ustedes hicieron delante, quisiera destacar dos cositas más. Lo primero es, usted preguntó a FOGAPE si teníamos alguna caracterización, no, lo hizo el senador García, si teníamos alguna caracterización del tipo de empresas que han sido rechazadas. Y sí, y se las vamos a hacer llegar. Nosotros tenemos ese set de datos con los microdatos de la Comisión de Mercados Financieros, que tenemos un convenio con ellos, lo hemos recibido y por lo tanto nos permite tener bastante granularidad en distintos cruces, así que les voy a hacer llegar esa información. Y de la misma forma les voy a hacer llegar, como lo mencioné, las solicitudes de créditos FOGAPE a nivel regional, de forma tal de complementar la información de los créditos o el número de créditos cursados, poder macharlo con la demanda por crédito, que es al final del día la variable más relevante. Sobre ese punto, senadores, me parece también fundamental subrayar, para despejar dudas y especulaciones y comentarios que uno a veces ve en la prensa, es que respecto al universo de empresas elegibles, donde hay toda una discusión, cuántas son, creo que la variable clave para entender cuál es ese universo a la luz de este programa no es otra que la solicitud. El número de solicitudes es lo que marca cuántas empresas están solicitando el crédito, por definición, y cualquier evaluación de este programa debe hacerse en función de ese universo que está solicitando un crédito. ¿Cuántos de ellos están recibiendo el crédito? ¿Cuántos de ellos están a la espera? ¿Cuántos de ellos están rechazados? ¿Cuál es la distribución regional? ¿Cuáles son los montos? Etcétera, ¿no? Y por lo tanto me parece a mí fundamental subrayar que la variable clave para medir el universo dice relación con el número de empresas que están postulando, que están solicitando este beneficio, sin perjuicio de que a la larga puedan obtenerlo, ser rechazados o estar a la espera. Por último, presidente, ante la pregunta de los colegios, si son elegibles o no, el reglamento original de FOGAPE era claro señalar que sí. Sin perjuicio de eso, estamos haciendo una mención más explícita en este reglamento, de forma tal de que no haya ninguna duda al respecto y que esas instituciones puedan ser consideradas como elegibles sin que haya, insisto, dudas de parte de los bancos de que lo son o no. Así que eso cierra mi intervención, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Bueno, me han solicitado la palabra algunos colegas, senadores Coloma. Gracias, presidente. Voy a tratar de hacerlo lo más breve y agradezco las presentaciones que obviamente ayudan, digamos. Y aquí tenemos tradicional problema a uno, probablemente le llegan los que tienen problemas, y eso es parte de la sensación térmica que a veces se produce en cuanto a cuán eficientes son. Yo quiero hacer 4 breves preguntas. Primero, en relación a aprobadas y cursadas, porque casi
¿por qué no? Las que están aprobadas, ¿qué les falta para estar cursadas? Son 56.000 versus 115.000, el 50%. O sea, hay hartas que aparentemente están aprobadas, pero no están cursadas. Circunstancia que tengo la impresión de que la necesidad de que se usen rápido es uno de los mayores, digamos, desafíos de este esfuerzo. Segundo, ¿cuál es el estatus de los que le faltan antecedentes? Porque aquí los estatus están la aprobada o la rechazada, o los que cumplen o los que no incumplen. Pero hay muchos que están en solicitud de más antecedentes. No sé en qué categoría se encuentran ese lot de empresas que tengo la impresión que es importante. Tercero, creo que es muy, muy relevante que nos envíen los antecedentes según el tema de regiones. Yo creo que ahí tenemos un problema, yo se lo he dicho ver por lo menos al Banco del Estado, y tenemos un problema severo. O sea, en regiones yo tengo la sensación, por lo menos la que represento, digamos, de que hay mucho más lento que en otras partes. Yo creo que la región metropolitana puede ser por un problema de cercanía y puede ser más fácil, pero hay esos datos yo creo que son súper importantes tenerlos para ver cómo cómo el músculo se va desarrollando a lo largo del país, que es muy relevante. Y por último, ¿cuál es, no sé si, no para ahora, pero por lo menos para tenerlo, ¿cuál es el porcentaje que se le da o se le entrega a la pequeña empresa y mediana versus la gran empresa en función de los meses elegidos? Recordemos que era hasta 3 meses de venta la que se quería entregar a una empresa. ¿Ah? A 3 meses. Entonces yo lo que he oído es que claro, son más las pymes, pero tengo la impresión que les puede entrar, por lo que yo he visto, le entregan un mes, 15 días, y no sé si eso es lo mismo ocurre con las otras. Entonces es un dato que creo que es importante tener arriba de la mesa, digamos, cuál es la fortaleza de ese crédito en función de las ventas, que para el ministro de Hacienda, recuerdo, era clave, porque eso fue parte del cálculo que se hizo, que calculaban que 3 meses era el capital de trabajo que uno entendía se requería. Entiendo que es hasta 3 meses, y eso yo no digo que sea una obligación, pero creo que es importante el análisis, ver cuál ha sido la aplicación práctica de esa meta que está planteada en la ley, y que yo creo que es muy importante para efectos de hacer un análisis completo de cómo ha funcionado el FOGAPE. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. El senador Lago. Sí, voy a tratar de ser breve, presidente. Primero, bueno, yo agradezco las cifras, que podamos conversarlas, pero yo creo que tengo una pura preocupación, que creo que el senador García apuntaba a eso en su intervención, y el senador Coloma, que podemos hacer harto análisis, pero la idea es que los análisis los terminemos antes que la crisis nos coma, a las pequeñas y medianas empresas. Y lo digo con la mejor de las disposiciones y buenas vibras, pero yo hoy, ni que estuviera coordinado lo que iba a ocurrir hoy día, en el Mercurio de Valparaíso, en su página 6, de manera más que destacada, viene información re preocupante de todos los sectores gremiales de la región de Valparaíso. Básicamente un dato que es bien fundamental para saber, y que no vienen estas cifras. Yo estaba mirando de nuevo la presentación tanto que hizo Banco Estado como la del ministro, y claro, tenemos un porcentaje bajísimo en regiones, muy bajo comparado con la región metropolitana, tanto en número de créditos como en monto. Después la pregunta es, ¿cuánto están financiando? ¿Un mes de venta o los 3 meses de venta? El reclamo, la queja, la decepción, si usted quiere, en la región de Valparaíso, es que parece que son re pocos los que les dan los 3 meses de financiamiento, de equivalente a venta. Bien poco. Y parece que esa, en pequeña y mediana, menos aún. Entonces, ese tema es crucial, y ese dato tiene que estar. Después voy un paso más atrás, en el tema de las razones del rechazo. ¿Ya? Es bueno ver que se ve que hacer algo al respecto, porque si no, no estamos llegando. Quiero agregarle además que conocer cuál es, por parte de las instituciones financieras, cuáles son las razones del rechazo, una vez que es elegible. ¿Me explico? Una vez que ya es elegible, que pasó los controles mínimos que se exigieron en la ley como requisitos para acceder, hay un espacio, que yo lo puedo entender, pero quiero conocerlo. ¿Cuál es la causa para rechazar, derechamente? Ya ni siquiera es que no le dé los 3 meses de venta, sino que no le da ninguno. ¿Cómo se puede cruzar la información para saber si está operando algo? Y me puede corregir el ministro o ustedes, los colegas, pero yo entendí que con la ley que aprobamos,
El crédito, este financiamiento especial de emergencia en condiciones como las que hemos hablado, tenía que ser para objeto de capital de trabajo actual y debía, yo entendí así, y debía posponerse el pago de créditos actuales, o no podía usar esos recursos si usted quiere para esos efectos. Esto es re complejo porque el dinero es fungible, pero hay que saber si eso está operando o no. Y eso los bancos también pueden tener la información para decir si formalmente le señalaron a sus clientes, mire, respecto al crédito tanto y cuánto, se posterga 6 meses los pagos. Hay que ver las condiciones, pero es para saber si está ocurriendo y no estaremos financiando con este mecanismo eventualmente deudas anteriores. Lo cual está relacionado tal vez, y se puede correlacionar, con que otra de las críticas que hacen la región de Valparaíso en la página 6 de Mercurio hoy, es que señalan que el grueso de los financiamientos, de los que han habido, que no son todos los que debieran a su juicio, además son con clientes actuales del banco, antiguos del banco. Lo cual yo lo puedo entender porque los bancos conocen mejor a esos clientes. La pregunta es si esos recursos están usando para darle capital extra realmente o para que ayuden a financiar las deudas actuales. Eso es lo que quiero colaborar por ahora, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Lago. Senador Montes. Gracias, presidente. Yo la verdad que creo que es re importante evaluar esto en los dos niveles, o sea, una cosa más macro y una cosa más micro. Desde el punto de vista más macro, o sea, los objetivos que nos planteamos con esta política son claros, o sea, se trataba de inyectar liquidez, o sea, más crédito, que sea más barato, y que obvio que si no no se hubiera hecho, habría habido una gran contracción del crédito y en ese sentido esto está funcionando. Pero yo entiendo que el objetivo económico es capear el temporal y prepararse para la reactivación. Y de ese punto de vista yo le pediría al ministro de Hacienda una evaluación global y por sectores quizás. ¿Cómo ve que está ocurriendo esto y qué está avanzando y qué no está avanzando? Y creo yo que esto tiene bastante que ver, además, por lo menos la consulta, con el tipo de proyecto. Lo estaba preguntando recién el senador Lago. O sea, se dice 35% comercio. ¿Qué significa eso? ¿Qué es comercio? ¿Es ampliar las operaciones, darle crédito a proveedores, pagar? En fin, no sé. O sea, ¿en qué medida estos créditos están impactando en el proceso económico mismo en cada uno de los sectores? Yo creo que me interesa mucho una visión global y por sectores, porque quizás ahí en el por sectores donde hay, y por sector y por regiones, que quizás donde está la mayor necesidad de hacer cierta innovación. La otra cosa, aquí es curioso que las empresas grandes han recurrido menos de lo que quizás se esperaba en esto. No sé, me gustaría saber la evaluación que hace el ministro. Y si es posible tener información más desagregada de los tramos inferiores, o sea, no solo de 0 a 100, no solo hasta 100.000 UF de venta, sino que las cantidades menos de 25. Aquí cuando hablaba el representante del Banco del Estado decía que una de las innovaciones había sido que los que no tenían información tributaria se pudiera operar con ello. Me gustaría saber en qué se ha traducido eso, si ha tenido traducción efectiva en ciertas cosas. Yo me voy a quedar acá en lo más macro y después quisiera entrar en detalle del tipo del que estaba planteando, porque el mayor reclamo que a uno le llega de los más dinámicos de los que piden crédito es que ellos tienen proyectos de mayor envergadura y buenos proyectos. Y algo ocurre que no calza esto con eso por los tiempos, porque varios de esos proyectos son de más largo plazo. Y ellos están, sobre todo los innovadores, el sector más innovador de este tiempo. Y me gustaría saber después, voy a hacer otra pregunta más en lo micro, pero en lo macro básicamente eso, la evaluación más económica. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se está capeando el temporal, preparándonos para la reactivación globalmente y por sectores? Si puede dar una opinión el ministro. Gracias, senador Montes. Don José, ¿usted quiere decir algo? ¿No? ¿Sí? Ya. Sí, yo quisiera, antes de dar la palabra nuevamente a la gente del Banco de Estado, del FOGAPE y al ministro, a mí me llama mucho la atención el que solo sean el 24% de las empresas elegibles las que hoy día están obteniendo
algún tipo de crédito. Y eso porque el ministro lo decía recién, el potencial de empresas que podrían acceder al FOGAPE según la CMF era de 510.000 empresas y el número que las organizaciones de pequeñas empresas sostienen que existen es mucho mayor. Y aquí, sin embargo, solo están postulando 270.000 y entonces quiere decir que estamos con una dificultad. O hay empresas que no necesitan, lo que sería muy bueno, o hay empresas que no están postulando por distintas razones, o hay otras que derechamente quebraron y ya no existen como posibles o potenciales empresas, lo que sería muy grave, y todos tenemos ejemplos prácticos de eso. Hay muchas que ni siquiera ya van al banco a tratar de conseguir un crédito porque soltaron la esponja, como se dice. Y hay otro sector también, que es una cantidad muy grande de empresas que no está bancarizada y que está dependiendo de otras instancias o que opera con otros sistemas. Lo hemos dicho ya varias veces, el tema del factoring y otras fuentes de financiamiento respecto a las cuales todavía no hay instrumentos o no hay alternativas de solución para eso. Ese es un tema. Lo segundo, que tiene que ver con las preguntas que hacía el senador Coloma, también Ricardo Lago. A mí me gustaría saber si existe la información de cuánto es lo que piden las empresas y cuánto es lo que se les entrega. Y eso, porque si están pidiendo una cantidad y se supone que es porque la necesitan, pero se les entrega la mitad, quiere decir que estamos en un problema, y en un problema serio, porque si pido para sobrellevar 3 meses, me dan para 1,5, o me dan la mitad, o me dan para 1, inmediatamente ya liquidé ya, porque el problema mayor que vamos a tener es que además el tiempo se ha ido alargando, el tiempo de crisis, el tiempo de paralización, el tiempo de las cuarentenas, de la emergencia sanitaria, se ha ido alargando más allá de los 3 meses que pensamos que era lo que iba a suceder en un minuto. Entonces la pregunta que viene ahí es qué va a pasar con esas empresas. ¿Se van a poder renovar esos créditos para los próximos 2 o 3 meses? Porque recién, así como vamos, con suerte podemos tener alguna actividad un poco más normal en el 4º trimestre. ¿Y qué pasa con el tercero? Porque cuando se hizo esto pensábamos, ¿no es cierto?, en mayo, junio, abril, mayo, junio. Y ahora ya estamos en julio y vamos a agosto, septiembre. O sea, con suerte se podrá pensar en una actividad más normal, noviembre, diciembre, por ahí. Pero mientras tanto, en esos meses intermedios, estas empresas a las cuales la idea era facilitarles capital de trabajo para que capearan el temporal, van a seguir en medio de la tormenta y agotando ya una munición porque ni siquiera se les concedió totalmente el crédito que pedían. Lo otro, ministro, que en realidad es para una conversación un poquito más larga, es respecto a esto en materia de reactivación, cómo vamos a implementar el acuerdo que adoptamos. Nosotros se estableció ahí dentro del acuerdo que la idea era buscar los tipos de financiamiento para las pymes, asegurar ese financiamiento mejorando los instrumentos actuales, entre los cuales está el propio FOGAPE. Se planteó la modificación del deducible para poder ampliar la cobertura de garantías para las pequeñas empresas, que es algo que lo han dicho todos y los propios bancos han manifestado que ese es uno de los problemas mayores, sobre todo cuando tienen que evaluar el riesgo. ¿Y cómo vamos a hacer para que podamos apoyar a las pequeñas empresas vía la asistencia que se requiere, los centros de desarrollo, lo que implica el rol de Cercotec, del FOSIS, de INDAP, de Corfo? En algunas cosas ya están operando, pero la idea es que podamos empezar a aplicar los términos del acuerdo para ir avanzando en generar mejores condiciones para la reactivación. Bien, yo no sé si... Presidente? Sí. No, aquí quiero agregar, aprovechando
o sea, que van a hablar las cosas micro también. O sea, en lo macro se me olvidaron dos cosas al ministro. ¿Qué relación ha tenido esto con el empleo? Si tienen algún tipo de evaluación con los programas de empleo, postergación, si esto ha ayudado al objetivo de menor desempleo. Y lo otro más macro, Banco del Estado. ¿Qué vamos a hacer con el Banco del Estado? Se acaba de cambiar el presidente, pero está claro que el banco no está respondiendo a lo que se esperaba. Tenía un acumulado y un tremendo capital en Banco de Estado Microempresas, pero eso no se nota. El que más capilaridad tiene en la realidad, y la verdad que el impacto, por lo menos con los datos que hay, no se ve ni en cantidad de pymes atendidas ni en los montos transferidos. Y en los pymes, yo quisiera más antecedentes a propósito de lo que ya se ha consultado sobre el promedio de los créditos de las pymes, porque son 233 UF de promedio. ¿Eh? El promedio del conjunto son 557, según los datos que yo tengo. Y las empresas grandes tienen, las grandes 1 tienen 14.478 UF, ¿eh? Y las grandes 2, 36.876. Hay un fuerte desequilibrio y probablemente tienen que ver no solo por las posibilidades del tamaño, sino por la naturaleza de los proyectos que están en juego. Por eso yo insisto en la necesidad de saber más sobre para qué piden la plata, en definitiva, y qué efecto tiene. Y la otra cosa, ¿hay tranca o no hay tranca a juicio de los representantes del FOGAPE? Hay cosas que están todavía bloqueadas y que hay que verlas. ¿Qué papel está jugando el deducible como un factor de tranca? ¿Qué otros factores están afectando? Y de los 15.000 rechazos por política de los bancos, si nos pudieran desagregar un poco cuáles son esas políticas que generan problemas dentro de los 15.000. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, senador Monte. El señor ministro. Sí, presidente. Quiero comentar algunas de las preguntas antes de darle la palabra a los representantes del Ejecutivo FOGAPE. A ver, tenemos información detallada de los montos por tamaño. Déjenme darles una aproximación, le haremos llegar naturalmente toda esta información. Pero en términos de meses, y estos son promedios naturalmente, puedo decir que a nivel de las microempresas, es decir, aquellas que venden por debajo de 2.400 UF año, estamos hablando de un promedio de aproximadamente 2 meses, lo que se ha financiado. Aquellas que llegan a las 25.000 UF, estamos hablando de 1 mes y medio, hasta 100.000 aproximadamente 1,3 meses, hasta 350.000 ya bajamos a 1 mes, y más grandes de ahí a 1 millón, algo por debajo del 1. O sea, efectivamente hay más meses para las chicas, menos meses para la grande, y creo que eso responde también la pregunta del senador Monte. Y sí, está debajo de los 3 meses. Recordemos que los 3 meses eran hasta 3 meses. Y creo importante recordar acá además, ante una pregunta también que hacía el senador Monte, que este programa es para financiar capital de trabajo. No es para financiar inversiones o desarrollo de nuevos proyectos, no. Es para la hibernación. Entonces eso es importante tenerlo a la vista porque ese es el objetivo del programa. Tampoco es para financiar el sueldo de los retiros de los dueños u otras cosas. Es capital de trabajo para hibernar. Naturalmente dentro de esa capital de trabajo el tema de la mantención de los empleados, del empleo, es fundamental. Naturalmente, para que ello ocurra, las empresas tienen que tener empleados. Y eso también acota el universo, presidente, de las empresas elegibles, porque creo que esto lo mostré o lo comentamos en alguna sesión anterior a nivel de las pymes. Son aproximadamente 320.000 empresas las que tienen al menos un empleado contratado. Al menos un empleado contratado. O sea, si uno está preocupado del efecto en empleo, la verdad es que ese es el universo elegible principal, o el universo de preocupación principal, toda vez que hay un empleo que depende de esa empresa. Tomo el punto de las postergaciones, que lo estábamos comentando, de hecho, con el equipo, de tener esa información, que como ustedes saben, el programa va de la mano, y solemos olvidarlo, de que el crédito de capital de trabajo fresco se asocia automáticamente a una postergación de los créditos preexistentes, así que les vamos a hacer llegar esa información también, que es relevante, porque lo que uno esperaría es, teniendo todos estos créditos cursados, 124.000, más otros tantos aprobados que van a ser cursados próximamente, es que haya una proporción alta, bastante alta, de esos créditos cursados o aprobados que hayan ido de la mano con una postergación de créditos preexistentes. Eso no hay que olvidarlo, porque este programa tiene esas dos patas que son fuentes de liquidez
para las empresas, la postergación y también, naturalmente, la plata fresca para capital de trabajo. Respecto al rol del Banco Estado, yo quiero señalarles, y quizás aquí los representantes de FOGAPE podrán decir algo más, que el Banco Estado efectivamente en el último tiempo ha tenido un cambio bien significativo en su comportamiento. La verdad es que ha disminuido el número de solicitudes pendientes, transformándolas en solicitudes aprobadas o cursadas, y eso se puede ver en la estadística y es producto de algo que hemos conversado y acordado con el presidente de Banco Estado, con el actual presidente, de ir convergiendo, ir despejando estos casos pendientes y sobre todo también ir convergiendo a las participaciones de mercado que Banco Estado tenía antes de esta crisis en los distintos segmentos, poder replicarlas al menos y superarlas, ojalá, en materia de FOGAPE. Así que ahí hay una política que está corriendo, que está en curso y de lo cual ya hay positivos resultados que apreciar. Y respecto a la consulta que hacía el senador Pizarro también de las mejoras que vamos a hacer en la reactivación, en la recuperación, bueno, yo creo que es fundamental esa pregunta, senador, porque no olvidemos que, de nuevo, estos créditos son para la hibernación y vamos a necesitar un segundo impulso para cuando de verdad las empresas puedan volver a operar. Hoy día buena parte de ellas no están operando, o no están operando con la normalidad que se exige. Entonces ahí hay un segundo impulso que naturalmente se tiene que apoyar en este programa y se tiene que apoyar en otros instrumentos, como hablamos en el acuerdo, como Cercotec, INDAP y otros. Y no olvidemos aquí Fogaína, que sigue operando y es un canal importante precisamente para financiar proyectos de inversión. Y además ahí la tasa no está fijada y por lo tanto hay bastante más flexibilidad en eso. Recordar solamente la pregunta del senador García, que es importante, esto que vamos a explicitar, que los colegios, entre otras instituciones, son elegibles. Y una última palabra, presidente, que esto es bien importante nunca olvidarlo. Acá que haya rechazos de empresas que, aun cuando cumplan los criterios mínimos de FOGAPE, se produzcan, es perfectamente entendible y natural. Los bancos tienen el rol principal de hacer la determinación del riesgo de crédito. No nos olvidemos que detrás de todo banco hay depositantes y ahorrantes, y esa es la función principal de cuidar cuidar ese proceso. Más aún, no nos olvidemos que esta es una garantía parcial, no anula el riesgo. Por lo tanto, sigue habiendo un riesgo residual y es natural que los bancos hagan en base a sus políticas, una evaluación de estos riesgos y determinen que algunas empresas, la verdad, no son sujetos de crédito, quizás porque están en serios problemas de solvencia, y eso me parece a mí que es reciente resorte de los bancos. Lo que hace este programa con las garantías parciales es lograr que ese porcentaje de rechazo sea muchísimo más bajo, y es lo que vemos en la estadística. Cuando usted tiene 16% de rechazo, creo que es un número que jamás se habría logrado en ausencia de este programa o de la garantía que se presenta. Entonces, no puede ser cero, no es cero, la tasa de rechazo no puede ser, no es bueno que sea cero, digámoslo con claridad, porque acá siempre hemos dicho que esto es capital de trabajo y para empresas solventes, viables, creo que esa es aunque sea crudo decirlo, es lo que anima a un programa de esta naturaleza. Bien, muchas gracias, ministro. Yo no sé si don Oscar o don Alessandro quieren dar alguna de las cifras o consultas que han hecho y después le cedo la palabra a un par de colegas que la están pidiendo. Don Oscar. Tiene que instalar el micrófono. Ahí sí. Gracias. Ahora sí. Ya. Solo un par de temas adicionales a los comentarios que ha hecho el señor ministro. Se consultaba qué pasaba con las empresas más pequeñas, en ese caso, el número de operaciones que se habían cursado. Yo señalé en la presentación que a las micro y pequeñas empresas hasta 25.000 unidades de fomento se habían otorgado 105.000 operaciones.
De esas 105.000, 82.000 son a empresas con ventas hasta 10.000 unidades de fomento. Las empresas más pequeñas, hasta 10.000 unidades de fomento, tienen 82.000 de las 105.000 operaciones de ese segmento. Por lo tanto, efectivamente, en número de operaciones hay una concentración importante en las empresas más pequeñas. Se consultaba también la diferencia entre las operaciones aprobadas pendientes de cursar y aquellas cursadas, cuál era el proceso que faltaba. Y en esto señalar dos cosas, una que es más general, en muchos casos lo que falta es la parte ya más formal de firmar toda la documentación, cosa que se ha ido haciendo en general por vía a distancia, se aprueban en las páginas web y se cursan. Pero hay algunos casos, y en esto dar cuenta de una situación particular del Banco del Estado, en que muchos de los que han hecho solicitudes en el caso del Banco del Estado son no clientes del banco. Y en esos casos el proceso naturalmente es un poco más largo porque hay que hacer los análisis de títulos, de poderes, cuando son sociedades jurídicas, hay que hacer la apertura de la cuenta para poder hacer el depósito. Por lo tanto, independientemente de que el crédito está aprobado, para efectos de poder depositarle en las cuentas, hay algunos procesos adicionales que hay que completar. Y esos son los que se han ido acelerando, que comentaba recién el señor ministro. Y hacer notar nada más, también en el caso del Banco del Estado, que tiene más del 50%, 51% de todas las solicitudes que han sido aprobadas o cursadas han sido por parte del banco. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Oscar. Senador Lago y después senador Coloma. Senador Lago, usted había pedido el micrófono. Disculpe, no, se me había pasado, no había activado el micrófono. No, le decía al presidente que si yo le quiero preguntar al ministro, la pregunta bien directa, porque yo escucho su informe y escucho y veo lo que nos plantea Banco Estado, y una prevención, o sea, se compara la cifra de qué es lo que se prestaba o cómo operaba FOGAPE el 2018 y el 2019, y comparado con ahora, y se muestra un salto cualitativo. Y la verdad que era como, ya, o sea, si no hubiera sido así, estaríamos realmente muy complicados, porque todo el esfuerzo que se ha hecho, lo que ha hecho el Banco Central, pasando las lucas, etcétera. Mi pregunta es si usted cree que esto va a mejorar o no. Se lo pregunto para no decirle que yo entiendo que usted está haciendo un planteamiento que encuentre que está funcionando relativamente bien en su proceso. No, está bien, puede haber entendido mal, tal vez usted tiene una mirada más crítica como alguno de nosotros que está preocupado, porque la verdad que uno habla de todo lo que lo bombardean a uno en el buen sentido, de pedirle que esto funcione mejor, más rápido. Pedimos 3 meses, nos financian uno, no me rechazaron, etcétera, entendiendo que hay muchas realidades distintas, pero ¿usted cree que el sistema está funcionando bien? Si yo tuviera que reportearlo como medio de comunicación, diría que el gobierno está satisfecho con lo que está ocurriendo. Se lo pregunto derechamente para... Y se lo digo porque yo hablo con créanme, literalmente transmitiendo lo que hablan todos los locatarios de la subida a Ecuador sobre los que arriendan ahí, ya que tienen que pagar arriendo, no tienen los recursos. O sea, es una realidad lo que está ocurriendo hoy día en la región. Ahora, si usted me dice, mire, esto es lo que hay, prestamos 7 veces más que antes, el monto, yo le digo, bueno, era que no, pues si la avanza crisis que tenemos, y para eso están los recursos, y la tasa 0,5 que le están prestando a los bancos, etcétera. O sea, hay la garantía del Estado, 85%, y no sé si se me saltó esa parte, porque bueno, si hablamos del deducible o no, si va a ocurrir algo con eso, perdón. Entonces son dos cosas. Si estás satisfecho con lo que está ocurriendo, y me puede decir que claro, que sí, pero que quiere que mejore, pero la verdad que es fundamental contar con los datos. Ahí termino, con los datos reales, de que le está llegando y va desagregado. Que eso es la forma que uno tiene para poder estimular a aquellos que tienen que hacer la pega o poner los recursos de hacerlo de mejor manera, tal vez. Gracias, senador Lago. Senador Coloma. Sí, presidente, 2 cosas muy breves, digamos. Una, a mí me interesa ahondar en el tema de los cursados versus los aprobados, digamos. Porque justamente parte del desafío que tuvimos fue generar, y lo hablamos con la Comisión de Mercado Financiero, del sistema de mayor velocidad en esa aprobación. Entonces, ahí me preocupa que todavía puede haber la explicación que da que puede ser no ser clientes del banco,
está bien, es una buena explicación, pero también ver cómo podemos activar o agilizar ese escenario, porque eso era parte del desafío que teníamos en este proyecto. ¿Se acuerda, don Oscar, cuando planteamos el tema? Ahí incluso se estableció un cambio respecto al pudiera ser en línea o puede ser remoto las aprobaciones, y ahí parece que tenemos un cierto tema que todavía no queda bien resuelto. Mi impresión, yo creo que esto funcione, creo que algo ha funcionado, o sea, yo no soy, voy a responder parcialmente la pregunta, o sea, obviamente ha sido un aporte, pero no sé si la envergadura de lo que, eso que estamos tratando de determinar, de lo que necesitamos y que estamos dispuestos. Y lo segundo, no me quedó claro, pero no estaba atento, pero como que se me pasó la respuesta, o no hubo respuesta respecto de cuánto es lo que se aporta a las pequeñas y medianas empresas respecto de los meses de venta, digamos, y si hay alguna diferencia con las otras. Y yo creo que eso es importante tenerlo como dato. En una de esas Sí, puede, ese dato lo pedimos. puede que sea un riesgo excesivo para algunos, no sé, pero me gustaría Un tener mes y medio que se está ahí, dando. perdón. 1 mes y medio es lo que informaron a las pequeñas empresas. El Que eso es lo que 50%. yo, El que promedio. eso es lo ¿Pero que ese no dato me calza oficial o el mucho, dato que hacemos nosotros? es No, que no, eso es lo dato que que no nos me llegan calza. Lo acaban de decir. No, pero no dijeron eso, no entendí por lo menos. El ministro dijo eso. Ya, no, yo entendí, perdón, ministro, digamos, yo estaba, en general, no sé si estaba enfocado a la pequeña, digamos, entendí en general, puede que haya entendido mal, así que ahí me excuso, pero yo entiendo que ahí una pequeña grieta respecto, y que obviamente yo entiendo lo que dice el ministro, ¿cierto? Tampoco el banco tiene ahorrantes por su lado, la gente que va a poner recursos al banco quiere que le devuelvan esos recursos, y recordemos que son 8-1 el apalancamiento, o sea, hay que responder. Pero lo que no tengo claro es si eso está dentro de los objetivos con que fijamos estos criterios, porque recordemos que ¿cuál es el sentido de fondo? Que las empresas no quiebren el capital de trabajo, efectivamente no son para inversiones, son para capital de trabajo, y hacer, obviamente, que el sistema sea más sano, cosa que también indirectamente conviene a los bancos, ¿cierto? Al final debería ser un win-win para estos efectos. Entonces, ahí ese y medio, yo entendí que era decisión más general, no particular a la pequeña, si es 1 millón, 1 mes y medio, ya, que no es mucho, pero es más de lo que los datos que yo tengo, por lo menos en el Maule. Por eso quería hacer la consulta, digamos, por su intermedio, reiterarla, si hay algo que precisar. Gracias, senador Coloma. Senador Monte. Yo me sumo a las preguntas que se han hecho en lo más específico, lo más micro sobre el deducible, agregaría el tema de la morosidad, si lo han analizado más, en todos los casos es justificable o no, porque las fuentes de la morosidad son diferentes, el origen, digamos, y hay empresas con mucho futuro, pero que están muy morosas. Es producto de la caída de las ventas, digo, la fuente alemana, por ejemplo, y otras así. Bueno, en tercer lugar, reiteraría la pregunta, ¿para qué piden los recursos? Porque capital de trabajo es un concepto amplio. Dentro de eso, ¿cuáles son los propósitos que se plantean? Y la cuarta cosa que también se planteó antes, dicen que 15.000 fueron rechazados por política. Yo preguntaría, ¿qué política hace que queden fuera? Esas 4 concretas. Pero a mí lo que más me preocupa, sobre todo en la forma de ir evaluando esta política y lo que decidimos la ley y todo, es lo más macro. O sea, yo reiteraría al ministro, si es posible, tener una evaluación más macro de la política del FOGAPE. ¿Qué es lo que ha significado con lo poco que va? ¿Qué ha significado? En términos de bienestar, de capear el temporal, en términos de ir preparando condiciones para el futuro y en términos de evitar desempleo. O sea, si tiene opinión, además de la global, o sea, alguna por sectores, por regiones, porque yo creo que, querámoslo o no, el debate sobre el tema de reactivación en este periodo va a tener que relacionarse más el crédito con otras políticas. O sea, no va a poder reducirse solo al crédito. Hay varios que el problema no es el crédito. Son otros los problemas que tienen. Hay varias otras. Entonces, me gustaría saber qué evaluación se está haciendo. Esto de separar capital de trabajo e inversión puede ser cierto en la inversión misma, pero en la preparación de la organización del trabajo para proyectos tiene que ver con capital de trabajo, por lo menos eso es lo que me explican a mí alguna gente. Bueno, entonces yo quisiera tener una visión más de lo macro también, por parte del ministro. Eso. Gracias, senador. Señor ministro. Gracias, presidente. No, repetir nomás lo de los meses promedio de venta. Yo
a grandes rasgos, les voy a mandar la información más detallada, pero las micro, es decir, por debajo de 2.400 UF, estamos hablando de 2 meses en promedio, hasta 25.000 UF, 1,5 meses, hasta 100.000, 1,3, y luego ya para las grandes tiende a 1 mes de venta. Estos son promedios naturalmente, ¿no? Pero acá 2 cosas, presidente. Yo me acuerdo, siempre me quedo en la cabeza hablando con un importante líder gremial del rubro gastronómico, rubro de restauración. Él me decía que con 1 mes de venta ellos podían hibernar 5 meses. Acá es importante que el concepto de hibernar, o sea, es que la empresa se mantenga viva, que no muera. Pero creo que sería contraproducente con el objetivo del programa, que uno pretendiera a través del programa sustituir completamente las ventas de una empresa. Entonces acá yo creo que hay que pensar los meses que la empresa obtiene en la lógica de hibernar, y naturalmente creo que la pregunta clave es cuando la empresa vuelva a abrir y a funcionar, ¿es acaso va a tener un segundo impulso de crédito que le permita funcionar? Respecto al capital de trabajo, bueno, está definido en la ley y en el reglamento, pero típicamente son sueldos, son arriendos, son proveedores, es decir, todo lo que sea necesario para que la empresa se mantenga viva, pero no son nuevos proyectos de inversión. Y creo que eso requiere, como decía el senador Pizarro, un segundo momento, un segundo instrumento destinado a eso. Me preguntaba el senador Lagos cuál es mi visión global del programa. Yo aquí me cuelgo 100% de las palabras del senador Montes. Creo que en el agregado es un programa que está funcionando. Le acabo de mostrar la evidencia, los datos. Quiero recalcar además que cuando yo hice esa comparación de los créditos a la PYME respecto a los años anteriores o meses normales de años anteriores, no lo estaba haciendo respecto al programa FOGAPE, lo estaba haciendo respecto al total de créditos que los bancos comerciales habían cursado. Entonces, esa es la lectura macro. O sea, acá estamos multiplicando casi por 4 veces los créditos que en un año normal una PYME obtenía del sistema financiero. Creo que esa es una métrica relevante para evaluarlo. Entonces, en lo macro, y es lo mismo que plantea el Banco Central en FIPOM, hoy día tenemos un programa que ha hecho una diferencia clarísima respecto a lo que ocurrió en otras crisis. Lo insisto, lo recalco nuevamente. El crédito comercial no está cayendo, sino que está subiendo con fuerza, y eso creo que es inequívoco, es claro. Hay problemas sin duda, o sea, creo que todos estamos conscientes de eso y nos duele, y yo le he demostrado varias iniciativas que hemos operado de forma tal de hacernos cargo de esos problemas, de esos demoras. Llevamos menos de 2 meses de operación, creo que ha habido mejoras evidentes en esto, en agilidad, en cursos, etc. Pero yo quiero recordar cuál debiera ser la métrica para evaluar el éxito de este programa. La métrica se llama el número de solicitudes comparado con el número de cursos o aprobaciones. Uno no le puede pedir al programa que supere a las solicitudes, por definición. Entonces esa es la vara principal. Hoy día nosotros tenemos cerca de 240.000 solicitudes, eso es lo que tenemos, no puedo inventar otro número. Y respecto a ese número uno tiene que evaluar cómo se comporta el programa, tanto en términos de cursos, de aprobaciones y de rechazo, por un lado, y por el otro, en términos de los meses o los montos de financiamiento que se obtienen. Yo quiero hacer hincapié en esto, senador Lagos, senadores, porque esa es la preferencia revelada, la demanda que está ocurriendo por las razones que sean de los emprendedores. Ese es el número. Nosotros tenemos que evaluar el programa respecto a ese número y no a otro número. Creo que eso es bien fundamental. Y me preguntaban también respecto a los cambios en el reglamento. Efectivamente estamos introduciendo una serie de cambios. Yo les mencionaba el tema de ser más explícito respecto a los colegios o instituciones de educación, en términos de rebajar el deducible, como lo mencionamos en su oportunidad, y en particular para aquellas empresas que no tienen deudas preexistentes, eliminar ese deducible, pues ese deducible tiene relación, o dice relación, tiene sentido con el comportamiento estratégico que puedan tener los bancos en relación a su cartera de deuda. Aquellos que no tienen deuda, naturalmente, ese supuesto es innecesario. Así que creo que en general, presidente, hay como dijo el senador Monte, hay buenos números en el agregado, en lo macro, en lo global. Creo que el programa ha ido mejorando. Creo que le queda bastante por dar. No olvidemos que este es un programa que dura 1 año.
y si bien vamos a observar tasas decrecientes, como es una regla de oro en todo, es un programa que va a estar ahí vigente, disponible, a los cuales vamos a seguir haciéndole perfeccionamientos para que llegue a la mayor cantidad de empresas solventes, viables, ¿no es cierto?, de forma tal de apalancar o asegurar su sobrevivencia por ahora, su hibernación, y apalancar a posteriori su reactivación. Muchas gracias, ministro. Bien, yo no sé si hay algún otro comentario. Don Óscar, si tiene que decir algo, si no, vamos cerrando esta parte de la reunión. Nos vamos a juntar, nos vamos a reunir sobre esta misma materia en un mes más, entonces. Sí, Guante, lógico. Guante. Bueno, para entonces, y lo digo con la mejor de los espíritus, ojalá que las cifras sigan mejorando, y voy a ver entonces si los locatarios de la subida a Ecuador, por ejemplo, con la hibernación, van a poder cumplir en estos 3 meses el pago de los arriendos con el mes que les pagaron de venta. ¿Ah? Entendiendo que el mes de ventas que tienen además siempre son medio ajustados, ¿ah? En una ciudad como Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, son ciudades complejas. Seguramente, entonces vamos a ver entonces un mes más cuál fue el impacto que tuvo esto, para saber cuánto ya no pagan los arriendos, cuánto cerraron el negocio, etcétera. Está bien, me parece bien. No, y en esa misma línea, yo creo que es bien importante que hagamos alguna conversación sobre la política de las pymes, después de oír al ministro. Yo creo que las pymes no solo tienen problemas de liquidez, obviamente esto tiene un objetivo. No me queda claro cuál es el efecto diferenciado por sector y por regiones y en el globo, pero a lo mejor es bueno hacer una discusión sobre qué pasa con las pymes, cuál es la naturaleza de los problemas. Esto de separar capital de trabajo de inversión. Yo veo todo el delivery que se ha reconvertido para el delivery. Implica un conjunto de cosas, cambios que tienen que tener, en fin. Entonces hay una relación entre los créditos para capital de trabajo y reorientar la actividad. Entonces me gustaría, a lo mejor, presidente, hacer una reunión especialmente más sobre PYME que solo sobre FOGAPE, ¿no? Y incorporar los programas de empleo y este tipo de programas. Bueno, por eso hice, senador Monte, por eso hice referencia a la implementación del acuerdo que tomamos hace unos días, que en todo lo que es reactivación, generación de empleo, apoyo a la PYME, los instrumentos que el Estado tiene, eso es parte del seguimiento y la implementación de ese acuerdo que tenemos que hacer. Va a haber algunos proyectos de ley, hay otros que son políticas o decisiones que se toman desde el Ejecutivo, también con participación del sector privado y los actores sociales. Ministro, ¿quiere decir algo? Muy cortito, presidente. Sí, yo concuerdo plenamente con el senador Monte, lo que usted dice, que hay un segundo momento que pensar bien con otros instrumentos, como los que abordamos en el acuerdo, el rol de Cercotec y otras instancias. Yo creo que acá hay que pensar muy seriamente la reconversión de ciertos sectores. Acá hay que ser bien honestos. Hay mercados que se van a achicar. Es un dato. O sea, el sector restauración se achicó por la sencilla razón de que no solo vamos a tener menor demanda, sino que cuando vayamos a un restaurante van a haber menos mesas. Y eso hay que decirlo con toda claridad para no generar sobreexpectativas. En el turismo va a pasar lo mismo. Y creo que ahí hay un instrumento que es distinto del FOGAPE, porque nadie puede pretender que el FOGAPE o los bancos le presten a una industria que sabe que se va a achicar, al menos no a todos los actores de esa industria. Creo que hay que ser súper honesto para no generar falsas expectativas a esto y buscar los instrumentos complementarios para aquello. Y lo otro, presidente, que es una trivialidad decirlo, pero yo creo que es súper importante. Acá bien sabemos que buena parte de las pymes hoy día han problemas en Valparaíso, en Santiago, en otras grandes ciudades, venían muy magulladas, sino al punto de la pitilla, producto de la violencia que hubo post 18 de octubre. También seamos claros a ese respecto. Esa es la verdad. Hay muchas empresas, incluyendo la que el senador Monte señalaba, la fuente alemana, un ícono, que no pudieron vender durante meses por las razones que todos conocemos. Entonces, si uno va a pensar en reactivación, recuperación y apoyo de la PYME, y el emprendimiento me parece fundamental que uno también tenga a la vista las lecciones de aquello que ocurrió en el pasado para que eso ojalá no se vuelva a repetir.
porque esa al final es la primera línea de apoyo, de flotación de ese comercio, de ese emprendimiento, y yo sé que quienes están aquí están en esa misma postura porque lo han planteado públicamente en el pasado, pero creo que es importante recordar. Senador Lago. Sí, no, ciertamente hay que tomar en cuenta que muchas pequeñas y medianas empresas en la región de Valparaíso, ciertamente, y todo lo que es vinculado en Valparaíso mismo como comuna, en la zona cero, etcétera, sufrieron mucho daño. Pero por lo mismo, como yo lo sé, el ministro lo sabe, los bancos lo saben, todos lo sabemos, uno entonces hace una ayuda como la que está proponiendo ahora para la hibernación, que tiene que tomar en consideración eso. O sea, no es que esto va a mejorar a las empresas per se, pero si yo voy a intervenir ahora, producto de la pandemia, yo me imagino que lo hago sobre la base de la realidad. Como dijo Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad. ¿Ah? Y la realidad es que esa mochila la tenían muchas empresas. Entonces, si yo voy a ir a apoyarlas en su hibernación, lo hago a partir de esa realidad. Yo que no hubiera ocurrido ese daño, pero ya está. Entonces, para que funcione el apoyo, yo entiendo, yo parto la base, que eso estaba incorporado, y no queda como un elemento medio exógeno que como que se descubre a mitad camino. Me imagino que se sabía esto. Razón por la cual además se les pidió a muchos de ellos que no contabilizáramos la morosidad sino hasta septiembre, parece que era, ya, previo al estallido, una serie de medidas que se hacía cargo de eso. Entonces yo hago ese elemento, porque, bueno, me expliqué bien, yo creo, sé que no. ¿Para Muy bien. Ministro, veo que está motivado. Tiene la palabra. Sí, muy cortito, porque concuerdo con el senador Lago, creo que es complementario al punto mío, porque justamente por eso creo que dar una señal concreta de que los eventos que llevaron a que esas empresas tuvieran la pitilla, si uno es capaz de dar una señal de que eso no se repite, bueno, obviamente esas empresas tienen mucho más acceso al crédito que lo que tienen hoy día. Ante la incertidumbre de que eso se repita, es natural que existe una duda sobre si esas empresas van a poder volver a funcionar con normalidad. Entonces, yo creo que ese punto, aunque parezca trivial, es súper importante. Yo sé que no está en nosotros solamente poder garantizarlo, pero dada la importancia que tiene esta Comisión de Hacienda, todas las declaraciones o statements públicos que se orienten en esa dirección, creo que son tremendamente valiosos precisamente porque entregan luz o certeza respecto a qué cosas no deberán volver a repetirse, esos riesgos que estas empresas tan valiosas nunca puedan volver a levantarse. Ok, gracias, ministro. Sí, hay que cuidar los procesos. Todos tenemos que colaborar en eso, en cuidarlo, no provocar y todas esas cosas. No ir a placer. Eso estuvo más, senador Lago. No, claro, no ir a pasearse al monumento, esas cosas. Ya, está bien. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de don Óscar, don Alessandro, la gente de Banco Estado, del FOGAPE y obviamente el ministro. Esperamos. ¿Hay alguna información que ustedes quedaron de mandar más detallada, sobre todo el ministro, que sería bueno que la hicieran llegar de lo que aquí se había visto? Y esperamos encontrarnos con mejores noticias todavía en la sesión que corresponda en un mes más. O si es necesario Presidente, antes, dentro de lo que solicita, ¿podríamos solicitarle al presidente del Banco del Estado qué evaluación tienen y qué van a hacer para potenciar el rol de ese banco, tanto en lo que es liquidez como en otros objetivos de la pequeña empresa? Su amigo, el nuevo presidente del banco, sí, podríamos solicitarle a él un informe. Sí, podemos hacerlo como comisión, no es necesario que esté dentro de este rumbo, lo podemos invitar. No, pero aprovecho de decirle porque el Banco del Estado es clave para todo esto. Sin duda. Ok. En una sesión, en una conversación posterior decidiremos cuándo lo podemos invitar y consultándole a él, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, don Óscar. Damos por cerrado esta parte. Nosotros vamos a seguir con el ministro viendo el proyecto que modifica, se me olvidó el nombre técnico, Soledad, del proyecto que es tan largo. El que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. Imagínense, con ese tremendo nombre.
Bien, nosotros ya tuvimos la presentación de ese proyecto por parte del ministro de Hacienda. Habíamos quedado con algún nivel de urgencia, porque entiendo que tiene suma urgencia este proyecto, Soledad, ¿no es cierto? Tiene urgencia suma que vence el 2 de julio. ¿El 2 de julio? Sí. Ah, estamos encima entonces. Ya. Sí. Bien, entonces lo que corresponde es que nuevamente lo tratemos en el proyecto. En esa oportunidad solo alcanzamos a recibir una información general. No sé si el ministro quiere hacer un resumen de nuevo en la presentación y como corresponde tendríamos que ver si hay ánimo de aprobar la idea de legislar y cómo seguimos la discusión en particular. Ofrezco la palabra, señor ministro. Presidente, sí, muy rápidamente para no volver a la presentación más de detalle. Este proyecto introduce cambios en tres ámbitos, en tres áreas. El primero en las compañías de seguros y bolsas de comercio, básicamente introduciendo mayores espacios de flexibilidad de la Comisión de Mercado Financiero para determinar el máximo de endeudamiento financiero, para eliminar ciertos requisitos de clasificación de riesgo mínima para inversiones en renta fija, ciertos resguardos importantes para proteger la solvencia de las instituciones, incluyendo restricciones al reparto de dividendos, y también en términos de las compañías seguros de poder extender el plazo de la mantención de las clasificaciones de riesgo. Hay también cambios, presidente, importantes en el mercado de valores. Esto dice relación con poder agilizar, acelerar los procesos para emisión de bonos corporativos, particularmente en emisores ya registrados en la Comisión de Mercado Financiero, y también, como lo expliqué esa vez pasada, poder facilitar un instrumento que hoy día está disponible en nuestra legislación, pero que es engorroso de ser aplicado, de ser implementado, que son los bonos convertibles en acciones, que es una solución financiera privada de amplio uso en el resto del mundo y que se presta particularmente bien a estas situaciones de crisis donde empresas que tengan ya altos niveles de apalancamiento, endeudamiento, se les puede hacer extremadamente oneroso ampliar su deuda, sobre todo si a tasas altas, de forma tal de que emitir deuda convertible en acciones les permite bajar el costo financiero, el ticket, el cupón que pagan por su deuda, porque tiene implícita una opción de ser convertible en acciones de la compañía. Por último, había un tercer ámbito de cambio que dice relación con el sistema de pensiones, donde se modifica cierta regulación relacionada a inversiones en los fondos de pensiones, permitiendo que estos fondos adquieran títulos de deuda no inscritos mientras cumplen algunas condiciones adicionales, tales como que sean negociados en bolsas de valores nacionales, que su emisor naturalmente esté ya inscrito en el registro de la Comisión de Mercados Financieros y que cumplan con los requisitos que la superintendencia establezca mediante normas de carácter general. Por otro lado, se planteaba también aumentar el límite máximo desde un 15 hasta un 20%, dentro del cual el Banco Central, conforme a su mandato, puede establecer el límite máximo para la inversión de las AFP en los llamados activos alternativos. Esto es una lógica de mayor diversificación y en la línea de obtener mejores relaciones de riesgo-retorno. Dentro de estos activos alternativos, como mencioné la vez pasada, se encuentran todos los instrumentos de private equity, private debt, deuda privada, fondos de capital privado, créditos sindicados e inversiones inmobiliarias, entre otros. Lo que es un resumen express del proyecto, presidente, es bastante acotado, pero en lo medular, sobre todo sus dos primeras partes, dicen relación con el ciclo actual que vivimos. Nos parece que son cambios muy importantes para los meses que vienen. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra a algunos de los colegas que quieran hacer alguna consulta. Senador Monte. Yo lo primero que quisiera entender es cuál es la razón que requiere generar ampliaciones y autorizaciones para que haya más posibilidad de que estas distintas instancias incorporen
capital, inversión en activos básicamente alternativos en el caso de la AFP. Eso es lo primero. O sea, ¿por qué? ¿No hay hoy día suficiente? ¿Qué va a significar la reforma del Banco Central a propósito de operar en el mercado secundario respecto a esto? ¿Qué va a llenar un espacio? El Banco Central además acaba de poner en otros instrumentos no convencionales, acaba de poner bastantes recursos. En fin, me gustaría entender a dónde está que aprieta el zapato que requiere este conjunto de modificaciones. Y si podemos cuantificar, porque subir de 15 a 20% en el caso de la AFP para activos alternativos, a mí me gustaría saber qué está pasando con el mercado de activos alternativos, que eso es bastante nuevo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Y qué se supone que podría significar esto? Porque cuando legislamos sobre activos alternativos en esta misma comisión, al menos algunos pensábamos que se iban a producir otras cosas, ha cambiado la economía y otras cosas, pero ¿qué está pasando en medio de la crisis con el mercado de activos alternativos? Entiendo que son como 10.000 millones de dólares adicionales o más, o 9.000 los que se autorizaría eventualmente a que la AFP lo inviertan en este tipo de activos. O sea, una visión más de conjunto. Y específicamente sobre las clasificadoras de riesgo. Yo al leer el proyecto, digo, ¿cuánto le pagamos? ¿Quién le pagamos? ¿A qué clasificadora de riesgo le pagamos? Me gustaría si me pudiera aclarar, porque la verdad que en eso estoy perdido. Gracias, senador Monte. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o comentario? ¿Senador Lago? No. No, perdón. Votémonos. Ministro, yo quisiera, senador Coloma. No, brevemente, que esto lo vimos la otra vez, digamos. Yo creo que está un proyecto que está muy bien inspirado, que es necesario, que abre espacios de financiamiento que son muy necesarios en este escenario. Lo vimos, creo que va con lo que de alguna manera uno tiene que innovar. Yo por lo menos veo mucha virtud en este proyecto. Lo planteé la sesión en que lo vimos, pero quería reiterarlo para estos efectos, nada más. Gracias. Muy bien. No sé, ministro, si tiene algún comentario que hacer a la consulta del senador Monte. Sí, presidente. A ver, en el tema de la inversión activo alternativo, lo que se amplía es el rango máximo que obviamente el Banco Central es que tiene que dictaminar. Hoy día la inversión activo alternativo naturalmente está al tope. Naturalmente el contexto financiero, como señalaba el senador, ha cambiado y ofrece oportunidades de diversificación, de inversión en instrumentos que a la vez son valiosos para el propio funcionamiento del mercado. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, todo lo que es crédito sindicado es un espacio que naturalmente va a ser tremendamente valioso para el refinanciamiento de empresas y que se erigen como una alternativa de inversión atractiva a su vez de parte de los oferentes de fondos, en este caso los inversionistas institucionales, la AFP en particular. Entonces ese es el norte, es dar esa capacidad. Obviamente la última palabra la tendrá el Banco Central en términos de si decide o no ampliar, pero la idea es que esto sea tanto ventajoso para la oferta como para la demanda, en términos de generar espacios para la emergencia de nuevos instrumentos de financiamiento para las empresas que lo van a necesitar. Como bien decía, el ejemplo de los créditos sindicados es uno bueno, y que al mismo tiempo sean alternativas de inversión con una buena ecuación de riesgo-retorno para la AFP en términos de sus inversiones. Y respecto a las clasificaciones de riesgo, bueno, acá lo que se propone es darle una facultad a la CMF precisamente para limitar, y esto es algo muy importante, porque está acorde con las mejores prácticas internacionales, es suavizar o morigerar la necesidad de que las compañías de seguro, producto de ciclos donde hay saltos abruptos en ciertas clasificaciones de riesgo, tengan que desprenderse de forma acelerada de ciertos títulos o tomar otros resguardos de capital, los cuales les generarían problemas, en un contexto en que esos son saltos, no responden a los fundamentales. Entonces, aquí al ampliar la ventana de 6 meses a un año, dándole esa facultad a la CMF, lo que se busca es morigerar esos saltos
y al hacerlo, no reforzar esos saltos, porque usted comprenderá que si producto de ese saldo yo tengo que deshacerme de cartera, dado el tamaño de los inversionistas institucionales o las compañías de seguros, eso solo exacerba el efecto original. Entonces, creemos que es una facultad muy importante, que hemos además conversado con detalle y con mucha detención en el Consejo de Estabilidad Financiera, y todas las medidas que les estamos planteando acá, existe una visión compartida en el Consejo de Estabilidad Financiera sobre la necesidad de implementarla. O sea, no es una idea que sea resorte exclusivo del Ejecutivo. Obviamente el Ejecutivo es responsable de presentarla, pero la cual existe acuerdo previo entre los principales reguladores de nuestro mercado financiero. Ok, gracias, ministro. Soledad, ¿alguno de estos, lo que tiene que ver con temas de fondos de pensiones, tenemos alguna votación de quórum calificado acá? No, en este proyecto no tenemos normas de quórum. Presidente, lo que sí, en la sesión del 16 de junio, nosotros dimos cuenta de una solicitud de la Asociación de Aseguradores de Chile, en que solicitaban asistir a la comisión a exponer sus puntos de vista en relación con este proyecto, no sé caso. Ya. Mire, hubiera sido bueno haberlo invitado ahora. ¿Nadie más ha solicitado al respecto? No, nadie más. Ya, porque este proyecto en este momento, en todo caso por la urgencia suma, está solo para votación en general. Sí, porque eso es lo que estoy pensando, que lo que podemos hacer... Votarlo en general. Votarlo en general, hacer una nueva reunión e invitar a la gente de la Asociación de Compañías de Seguro y ahí iniciar la discusión en particular, después de eso. ¿Presidente? Pero tendrían que pedirle autorización a la sala para discutirlo también en particular, porque en este momento, reglamentariamente, solo se vota en general y pasa a la sala, para que se apruebe en general y se fije plazo de indicaciones. A menos que la sala acuerde autorizar a la comisión para discutirlo en general y en particular. Bueno, igual no tenemos un problema, porque no tenemos sala hasta el próximo martes, creo que el próximo martes, el 2 de julio. ¿Sí? No, el jueves es 2 de julio, el martes es 30 de junio. Ya. Ok. Esa es una alternativa. Senador Coloma. No, pero yo creo que viene particularmente en el tema de los seguros, la volatilidad genera estos efectos, lo estamos viendo en parte. Entonces yo soy partidario de votarlo, ojalá hoy día en general, pedir el día martes, como usted lo insinúa, digamos, a la sala, poder verlo en general y particular, y ojalá despacharlo el miércoles, si que haya espíritu para aprobarlo el miércoles en la sala, porque de lo contrario nos vamos a pasar la urgencia, y creo que este es un proyecto que realmente tiene un sentido de velocidad por la volatilidad que estamos viendo en función de cómo tienen que actuar las compañías de seguro, y no sea cosa que efectivamente hay que expenderse de activos en momentos más de menor precio, que es lo que trata de evitar de alguna forma este tipo de medidas. No sé si se podrá un sistema así o algún otro que sugiera, presidente. No, tratemos. Lo que pasa es que uno propone y después la sala dispone. Porque yo entiendo que todavía no han visto siquiera, por ejemplo, la reforma al Banco Central en la Comisión de Constitución. Y esa urgencia vence hoy día. Yo no sé. No estaba licitado. Hablé con él. No estaba pero licitado. la renovaron ayer, en todo caso. ¿La renovaron ayer? Ya. La renovaron ayer, sí. Yo le hablé con el ministro secretario de la Presidencia y le dije lo que estaba pasando, y supongo que le habrá hablado con la gente de Constitución. No, pero lo que quiero decir es que con esto se nos están juntando dos proyectos que van en la misma línea y que son muy importantes. Entonces vamos a tratar de hacer eso en la sala. Ministro, usted quería decir algo, parece. Sí, presidente, quizá una sugerencia para vuestra consideración, que a lo mejor se puede tener esa audiencia con la Asociación de Aseguradores de Chile el día martes, y quizá nosotros podríamos pensar en ese día cambiar la urgencia, ponerle discusión inmediata para que se vea. No sé cómo ve usted esa alternativa. Nosotros podemos citar a una sesión especial antes de que la sala nos autorice, una sesión de la comisión.
Lo votaríamos ahora y podemos citar nosotros, puede ser perfectamente el lunes en algún momento, porque el martes la idea que tenemos es seguir con migraciones, que es el compromiso que tomamos El el lunes día es de... feriado. ¿Cómo? El lunes El es feriado feriado. lunes. Ay, de veras. No podemos funcionar, pues Soledad no va a funcionar. Sí, funcionemos ¿Qué en la diferencia mañana hace? y en la tarde. A ver, yo creo. explíqueme, Mañana ¿qué y en la tarde. diferencia hace, señora Soledad? ¿Qué diferencia hace que sea feriado el lunes con respecto al lunes Así de esta A semana? nuestra- No, pero Explíqueme lo que cuál es la sí- diferencia. lo No sé que en qué sí cambia hace- su vida. Lo que Mira, sí hace diferencia, lo que sí hace diferencia es lo que está planteando el ministro de ponerle discusión inmediata, porque lo que sucede es que si se sigue con la suma y se aprueba solo en general Estamos. y se solicita a la sala autorización para discutir en general y en particular, de todas maneras queda la posibilidad de que en la sala pidan un plazo para indicaciones después. Y eso Bueno. ya, pues, en cambio, la discusión inmediata acota el plazo, digamos. Entonces, Ya, entonces tal vez lo es que- preferible. Hay que hacer un concurso para alguna actividad al presidente de esta comisión, yo creo, agregarle algún tipo Sí, de yo, estímulo. no, de lo otro mandarle a alguien a la casa, Que no sé, sube y que le baje, haga algo. que sube y baje el Yo edificio, me no sé, meto en Que lo entretenga, que le hagan unos títeres, algo. Porque está... Oiga, y lo otro que el lunes podemos ver migración, pues para entretenernos, que es un El proyecto que nos apasiona. el domingo. Domingo migración, definitivo. Oiga, presidente, pero la otra opción Podemos hacerlo mañana. es que la otra opción es tratar de que el, Sí, pues podemos citar mañana y escuchar a la pero asociación. manteniendo la actual, Nosotros aprobamos tratar de el sacarlo. general. la otra opción es tratar de sacarlo el miércoles. Si pedimos el martes en general y particular, Sí, Juan Antonio, lo que pasa es que nos vencen. Se nos vencen y ahí lo votamos. bueno, si en realidad la asociación, ya no nos hagamos problema, entonces veo que están muy entusiasmados con el Tenemos fin de tiempo. semana largo. Van a ir de fin de semana largo a la nieve porque está muy bonita Sí. la nieve. Entonces, para los efectos nuestros, votémoslo ahora. Le pedimos a la sala el martes que podamos discutirlo bueno, ya lo vamos a ver aprobado, sin que pase a la sala, discutirlo directamente y particular. entregar un informe. Y ahí el Ejecutivo tendría que poner la discusión inmediata y a la sesión donde empecemos a tratar el proyecto en particular, invitamos a la Asociación de Aseguradores. Y eso ya será seguramente el día miércoles. Óptimo, presidente, gracias. Está bueno, está bueno. Ya. Entonces, Soledad, porque la veo muy entusiasmada con el fin de semana largo, entonces vamos a votar Que nos manda unas postales, Elsa, que nos manda unas postales lo que va a hacer. Oye, Nada. hay unos rompecabezas de 5.000 piezas para el presidente, podríamos mandársela a la casa. Creo que ya lo has usado todos tú. Tú llevas desde marzo. Sí, así hay uno que una pintura de un fondo blanco nomás. ya. El presidente pone en Desde que votación en sí, general la el repite proyecto. el día y la borro en la noche para empezar de nuevo el día siguiente. Exactamente. Ya, muy bien. Señora Ya. Soledad, por favor, póngase seria. El señor presidente pone en votación en general el proyecto. Senador Coloma, A favor. senador García, Por favor. senador Lagos, A favor. senador Montes, Yo voy a votar a favor, pero quiero decir con mucha claridad que tengo bastantes dudas y que espero aclararla a la votación en particular. O sea, a mí no me termina de quedar claro la estrechez que obliga a tener que abrir estas nuevas compuertas, y quiero entender más eso. Está claro que estas compuertas implican riesgos sistémicos, o sea, implica abrirse a un tipo de empresas que están necesitadas de estos créditos por la situación, y eso implica crédito. Entonces tenemos que ver muy claramente la razón de eso, el motivo y el hecho de que no existan otras alternativas. Y respecto a subirle el techo al Banco Central para que la AFP puedan aumentar 5% la inversión en activos alternativos, quiero decirle que al menos en mi bancada hay una gran duda respecto a esto. Y la duda está vinculada con la discusión sobre la posibilidad de que la AFP le permitan a los imponentes retirar un porcentaje. Y esto a mí se me pidió que no aprobáramos esto hoy día, sino que lo vinculáramos a ese debate, porque para efecto de la gran empresa hay una cierta flexibilidad, para efecto de las personas se quiere criterio para esto. Yo nunca he sido partidario del 10% de la AFP o lo que sea. Sin embargo, ante la ausencia de otras alternativas para sectores medios, ese tema va adquiriendo un relieve muy grande. Entonces, por eso que es pertinente. Yo voy a votar a favor en general con todas estas dudas y espero
que en el marco de la discusión específica aclararla. Voto a favor. Presidente. A favor. Queda aprobado entonces por unanimidad de los 5 miembros de la comisión en general el proyecto. Muy bien, entonces procedemos de la manera que conversamos antes. También nosotros habíamos quedado de ver por petición del senador García el proyecto de plataforma, en realidad no solo por petición de él, la verdad es que han pedido de todos lados que podamos proceder con ese proyecto que es bastante completo y complejo y difícil de resolver, pero hay que empezar a verlo, porque además en estos tiempos que estamos viviendo, es feo decirlo, pero se ha justificado muchísimo más todavía la existencia de ese tipo de plataformas que ya no solo operan en el tema de transporte de pasajeros, todos sabemos en todos los ámbitos en que están operando. Entonces, con mayor razón, es bueno que vayamos tomando decisiones al respecto. Habíamos visto la posibilidad de juntarnos mañana para ver ese tema. Yo no sé cómo andan de horario. El senador Montes nos está invitando a un fin de semana largo. Ahora entiendo, el lunes es feriado. Sí, lo invito, pero es porque tengo actividades programadas, presidente, si también tenemos otras pegas políticas. Sí, pero no tiene ninguna hora, Carlos, ningún espacio, porque creo que es importante. Estoy complicado. Además, mira, uno trata de estudiar los proyectos, entonces al ritmo que estamos no alcanzamos, ¿eh? O sea, muy rápido, hay que hacerlo las carreras. No sé cómo lo hicieron ustedes para reestudiar este proyecto que estamos viendo ahora, pero la verdad que y además estudiar el informe más rápido. No, en el caso tuyo es básicamente defensa. En el caso de uno tiene que jugar en la defensa y también en la curiosidad. En el caso de Carlos es como orada, como sorada. Claro. Muchas gracias. La Gobert, tu simpatía. Estamos juntos en eso. La duda permanente. Montes duda siempre. Una duda permanente. No, si la duda no es mala. Tengo duda. La duda no es mala. Yo no tengo la verdad. Quiero pedirle que tengamos, que eso es plenamente legítimo tener dudas. El hecho de tener dudas no significa horadar. Yo creo que es una mala expresión y le pediría que la corrigiera que la corrigiera. Porque la retiro porque no eran buenas. Así que la retiro, no me cuesta nada. La retiro, retirada completamente. Colega, por favor. Quedó grabada. No, está retirada. Yo y Carlos somos uno, así que. Háganse el ánimo de que estamos en sesión, por favor, y mantengamos pidan la palabra, por lo menos, si van a emitir ese tipo de comentarios. Y además, no describen las estrategias que tiene cada cual, si eso forma parte del trabajo en la comisión y de cómo uno encara los proyectos. No, fuera de broma, ¿qué sugieren entonces? Porque en algún momento tenemos que ver ese proyecto. El otro tema que han planteado y que se nos viene encima es el del proyecto sobre datos personales, que también está pendiente. Y hay otro más, Soledad. ¿Tiene urgencia? ¿Cómo? ¿Cuál, senador? ¿El de datos personales? No, el de datos personales no tiene urgencia. Ya. Pero Presidente, respecto del proyecto de las aplicaciones, hay varias solicitudes de audiencia de las cuales hemos ido dando cuenta. Yo en este momento recuerdo la Comisión Nacional de Productividad, por ejemplo, pero son varias, deben ser 7 u 8. Yo después puedo revisar cuáles son y las mando al WhatsApp para que se defina a quiénes se va a invitar. De los que solicitaron ser recibidos. De los que solicitaron, porque en la presentación, nosotros tuvimos 1 o 2 reuniones respecto de esto. Ya hemos sesionado una. Sí. Y ahí salieron, lógicamente, las peticiones y la fuente de información, porque tal como conversamos en esa oportunidad, nos vamos a encontrar con situaciones bien complejas, bien especiales en contenido del proyecto, en las implicancias que tiene en un sector regulado como es el transporte pasajero, pero que en definitiva va más allá de eso. Hay temas que son laborales, hay temas que tienen que ver también con empleabilidad para una cantidad enorme de personas de distinto tipo, a tiempo completo, a tiempos parciales o fines de semana. Hay también la necesidad de equilibrar lo que es la seguridad mínima
que se le debe exigir a las personas que conducen, a los operadores o a los vehículos. Es decir, son muchos los temas y por eso es que tenemos que programarnos para verlos con una cierta continuidad, porque si no se va perdiendo el hilo de la conversación y del debate. Pero veo entonces que no tenemos posibilidades porque si no, la próxima semana vamos a estar abocados al proyecto del mercado financiero. En la sala tendremos, bueno, y a migraciones, que sería el martes. Senador García. Presidente, como para ver el proyecto de plataformas, tenemos que contar, yo entiendo, con la participación de la ministra Gloria Hood. Tenemos además varias audiencias. ¿Por qué no tratamos de programarlo jueves o viernes de la próxima semana? Quería recordarle al senador Carlos Monte que estamos también convocados a educación mañana, creo que a las 3 de la tarde, no recuerdo bien la hora, tengo que revisarlo, en el marco de una comisión que nos tiene que entregar el resultado de su trabajo, que es una norma legal que está en la ley de presupuesto. Y además entiendo que el proyecto de protección al empleo para quienes son papá, mamá de niños de hasta 5 o 6 años, entiendo que pasó a educación. Eso es algo que me llamó la atención, porque entendía yo que más bien era un proyecto de trabajo o incluso de nosotros en Hacienda, pero entiendo que la sala decidió ayer pasarlo a educación y con el senador Montes ahí, porque ese proyecto también va a tener sentido de urgencia, así que también ahí vamos a estar bien ocupados en la Comisión de Educación. Gracias, presidente. ¿Cómo pasar a educación? Estoy casi seguro, presidente, de que eso fue lo que ocurrió ayer en la sala, pero tengo que revisarlo. Es que a última hora el senador Quintero lo pasó de educación, fue lo último que se dio cuenta. Ahí se produjo varios levantaron la mano, pero no quedó claro. Pero pareciera, tiene que ser trabajo, es lo lógico. Debería ser lo lógico. Bien, entonces, para ser práctico, Soledad, el próximo jueves podemos citar de 10 a 1 como hoy día, para poder conocer el tema de plataforma, porque es un proyecto largo y tenemos que dedicarle tiempo. Bien. Y los que tengan, les aviso inmediatamente lo que les va a pasar, colega. Cuando se sepa que la sesión va a ser el próximo jueves, los van a empezar a llamar para tener la posibilidad de que participen una cantidad importante de actores de todo tipo. Entonces, sería bueno que ustedes podamos hacer un listado para no repetir las invitaciones. Y porque ya todo ese debate largo se hizo en transporte y telecomunicaciones, y todos los informes, las opiniones están todas ahí, están todas consignadas. Entonces, por lo menos nosotros tratemos de centrar bien el estudio del proyecto en lo que nos corresponde y no abrir una conversación completa respecto de otros temas que no son propios de la comisión. Entonces sería bueno, Soledad, también tener claridad ahí qué es lo que nos va a tocar a nosotros como comisión resolver. ¿Ya? Presidente, ¿y podemos definir también el horario de la citación del martes para migraciones? Sí, pues el martes teníamos de 10 a 12, creo, o a 1. No hemos fijado ahora. Lo que pasa es que, claro, en algún momento había una sesión ordinaria de la comisión, pero como ya eso se perdió, no hemos respetado el horario original, que era de 10 a 12 y media. No sé si... Ricardo, Relaciones Exteriores antes funcionaba de 12 y media a 2, ¿no es cierto? Los días martes. Los días martes. ¿No? Lo que pasa es que ahora no sé por qué razón lo ponen a las 9 de la mañana los días martes, a las 9 de la mañana los días miércoles. Pero puede ser mismo. Claro, parece que es por acuerdo que tiene con el ministro o con el canciller, porque esa hora le viene mejor. Ya, entonces citemos de 10 a 1. De 10 a 1 el martes también, ya. Muy bien. Muy bien. Ministro, le agradecemos mucho su presencia como de costumbre. Aquí todos los colegas, cuando no lo pueden ver en la comisión, lo echan de menos. Así que espero que